Reciban un cordial saludo. Les vamos a presentar la física preclásica. En esta investigación se pretende presentar las distintas estabilizaciones y desestabilizaciones culturales producidas entre las culturas científicas mesopotámicas y egipcias, y el paso de la cultura griega helenística en el campo de la física. Esto nos ayudará a concebir la innovación científica, como el proceso de transmisión de información y técnicas entre distintas sociedades. De esta forma estaremos superando una visión reduccionista y la única que se centra en los descubrimientos atribuidos a los griegos, muchos de ellos procedentes de otros pueblos. Como introducción, algo que procuraremos en este trabajo es conceder a la técnica del papel que verdaderamente ha tenido en la historia en la ciencia, lugar que pocas veces ha sido reconocido en la justa medida, debido a un prejuicio cultural creado en la Grecia clásica y difundido con gran éxito por Platón y Aristóteles, que afirman que el saber teórico era superior epistemológicamente hablando al técnico. Se denomina física clásica preclásica a la física basada en los principios previos a la aparición de la física cuántica, incluyendo estudios electromagnetismos, la óptima, la mecánica y la dinámica de fluidos y entre otros. La física preclásica se considera determinista, aunque no necesariamente computable o computacionalmente predecible, en el sentido que el estado en un sistema cerrado en un futuro depende exclusivamente del estado del sistema en el momento actual. Historia de la astronomía. Al amparo del río Nilo y Tigres y Éufrates, surgieron en la antigüedad dos de las civilizaciones más importantes, la egipcia y la mesopotámica. En ella se desarrolló una artesanía que dio lugar a diversas invenciones técnicas de primer orden, el telar, objetos de cristal, metales, etc. Todo esto acarreó un mayor desarrollo social y la consiguiente especialización del trabajo. Se crearon además diversas técnicas simbólicas como la matemática, la escritura y la astronomía. Estas técnicas son cultivadas por una clase de funcionarios y sacerdotes que ocuparán una posición importante en la clase social y que serán fundamentales para la administración de estos imperios. La astronomía surge en estas sociedades por la necesidad de crear un calendario y poder prever diversos fenómenos de gran importancia para la agricultura. Además, estas culturas y las creencias astrológicas eran de gran importancia y por eso eran necesarios tener un registro viable de diversos fenómenos celestiales, como los eclipses, tanto del Sol y la Luna, y las fases lunares, que podrían señalar acontecimientos futuros en la vida de los hombres. Especialmente en estos se puede ver en egipcios y mesopotamios, que eran las dos civilizaciones más importantes, donde se crearon los calendarios y también las tablas, que es de mucha importancia para su vida futura. Dentro de los criterios importantes está que gracias a los egipcios y los mesopotámicos crearon una serie de calendarios y tablas donde medían ciclos astronómicos. Estos presuponían un buen dominio de la aritmética y una gran capacidad de observación de los diversos sucesos celestiales, aunque este tipo de saber guiaba interpretándose desde un punto de vista mitológico. Los griegos también estuvieron interesados en astronomía. Esto lo demuestran las predicciones e inventos, predicciones como los elipses, construcción de los genomas, atribución a los primeros filósofos tales como Tales, Anaximandro, Pitágoras, etc., dentro de este campo de la investigación. Estos astrónomos de Grecia innovaron sobre todo en la interpretación simbólica, más que en la inventada, porque muchas de las innovaciones que se les atribuía fueron adoptadas de egipcios y mesopotámicos. Gracias al testimonio de historiadores, Heródoto, conocemos estas transferencias culturales. Los griegos innovaron en su interpretación en los fenómenos celestiales, es decir, en la astronomía teórica, basándose en la observación hechas por las culturas anteriores. Pitágoras en primera instancia y posteriormente Platón y Eudoxo intentaron buscar una armonía matemática en el cosmos donde pudieron encajar todos los fenómenos conocidos en su época, pero estos propósitos chocaban mucho en casos a las observaciones directas, teniendo complicaciones más en el sistema para darles una explicación.
fruto de las ideas humanistas que trajo consigo el Renacimiento, florecieron reflexiones en la mente de diferentes individuos. La reivindicación sobre conceptos como el hombre y el cosmos llevó a los grandes pensadores a explorar y hallar inspiración en antiguos elementos de la cultura griega y romana. De esta manera, se recuperaron varios conocimientos, dando lugar a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática que abundaba en aquel tiempo en la Europa medieval. Como algunos historiadores sugieren, el génesis de la ciencia se puede ver desde dos posturas, una centrada en la restauración del conocimiento natural de los antiguos, podría decirse un renacimiento científico, y posteriormente una revolución científica, cuando los científicos pasaron de la recuperación a la invención. Los siglos XV y XVII denotan un cambio de la era medieval a la edad moderna, y por tanto cambios de pensamiento en todos los campos del saber humano. Artes, política, filosofía y ciencia. Pensar que todos los conocimientos griegos fueron desechados es incorrecto, pues estos forman parte de los pilares de la ciencia. La ciencia moderna no llegó para descartar, sino para cuestionar con una nueva forma de pensar y evaluar. Vamos a hablar sobre el segundo tema, que es el helenismo. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es básicamente una época histórica y cultural en la que se produjo la expansión de la cultura griega por todo el Mediterráneo, llegando desde la península ibérica hasta el oriente. La palabra helenismo, del origen griego, significa hablar como griego y derivada de helen, que quiere decir griego. Bueno, aquí tenemos las principales características que se produjo en el helenismo. Dice, la cultura griega se expandió gracias a la lengua escrita. Se extendió una versión común, dialecto de esta lengua que se llamó koine, adquiriendo importancia cultural. Ciudades como Pérgamo, Rodas, Siracuso, que es una ciudad que lo vamos a nombrar después también, que lo tengan muy en cuenta, y sobre todo Alejandría. Roma fue un centro helenístico más tardío. Las escuelas filosóficas se interesaron sobre todo en ayudar al ser humano a alcanzar la felicidad, proponiendo formas más concretas de vida. Las principales fueron el epicureísmo, el estoicismo y el ascetismo. Además hubo otras como el cinismo y el neoplatonismo. Se mantuvieron, aunque con menos interés que con sus maestros. La Academia de Platón y Liceo de Aristóteles se desarrollaron las ciencias naturales, geografía, astronomía, matemáticas, medicina, etc. En el contexto de esta florecieron científicos que hay que destacar: a Euclides, Arquímedes, a Aristarco de Samos e Hipócrates. También se desarrolló desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C., un año antes de la muerte de Aristóteles, hasta la incorporación de Grecia al Imperio Romano. Este periodo se extiende hasta el derrumbe del mundo romano y los inicios del mundo cristiano. Época de crisis, inclinación de la filosofía y la ética, búsqueda de la felicidad después de las religiones prometerán la salvación. También Alejandro adoptó la costumbre oriental persa, postrarse antes del rey en su sede de Babilonia. Se casó con Roxana, hija de un sátrapa persa, y estimuló a sus amigos y compañeros de armas a imitarlo. Los persas fueron admitidos en las filas de los ejércitos, obteniendo igualdad de derechos. Dentro de la fusión cultural, también la religión sufrió esta influencia, produciéndose lo que se conoce como el sincretismo religioso. Al dios Zeus se lo identificó como el dios egipcio Amón, creándose además nuevos dioses como la diosa Fortuna o Tique, que determinaba el destino de la humanidad. También cabe recalcar algo muy importante que se produjo en esta época, fueron los avances científicos. Como tenemos, Euclides, un matemático de la ciudad de Alejandría, expuso varios teoremas sobre geometría, cantándose entre sus discípulos y Arquímedes. El geógrafo y matemático Eratóstenes calculó el diámetro terrestre utilizando el reflejo del sol de mediodía en pozos excavados en forma equidistantes y elaboró un mapa del mundo donde unió Asia y África. Arquímedes estableció el método griego de numeración, creó las máquinas bélicas y estableció principios sobre la aplicación del plano inclinado, la palanca, la polea y la grúa. En medicina se destacó Galeno. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más sobre Arquímedes, y para conocer un poquito a fondo sobre él, vamos a presentar un video. A continuación vamos a ver el video.
Arquímedes, que vivió en Siracusa en el siglo III a.C., fue un gran ingeniero. A él debemos el desarrollo del sistema de poleas y palancas, con el cual demostró que una pequeña fuerza puede desplazar algo muy pesado. Cuentan que el rey Herón, gobernante de Siracusa, supo de su teoría. Como dudaba de su eficacia, lo retó a probarla. Entonces, Arquímedes realizó una hazaña increíble. Logró que el rey moviera él solo un barco de 3 mástiles y 50 metros de largo que en ese momento aguardaba en el puerto para ser botado al mar. Después de esta hazaña, Arquímedes declaró: denme un punto de apoyo y moveré al mundo. ¿Qué tal? Una polea es una máquina simple que usa ruedas ranuradas o roldanas y una cuerda para subir, bajar o mover peso. Una palanca es una barra fija que descansa en un soporte llamado punto de apoyo o fulcro que levanta o mueve carga pesada. ¿Y qué hacen las poleas y las palancas? Es muy sencillo. Simplemente reparten el peso de la carga proporcionalmente para que la acción de movimiento requiera menos fuerza aplicada para movilizar la carga. La fuerza que tienes que aplicar para levantar el peso se reduce gradualmente de acuerdo a los segmentos de cuerda o la longitud de la barra que sostiene el peso directamente. Mientras más poleas tengas y más cuerda, habrá más distribución de peso. Lo mismo que con la barra, pues entre más larga, más ligero será el trabajo de cargar. Gracias a estas sencillas máquinas podemos hacer cosas verdaderamente increíbles. Lo que sí no se puede es mover al mundo, aunque